Hola, seguimos con la clase 6, esta será la parte 4 y vamos a hablar de aceleración. La aceleración está armada para describir el cambio de velocidad. Empecé con el archivo de GeoGebra porque acá tenemos calculada la velocidad instantánea de la partícula cuando está en el tiempo t1, en la posición r1, y la velocidad v1 es la derivada de la función r de t respecto del tiempo evaluada en el tiempo t1. En otro instante, t2, tenemos otra posición y tenemos otra velocidad, que es la misma función derivada de r respecto del tiempo, pero evaluada en el tiempo t2. Y estos dos vectores, v1 y v2, se ve que son distintos. Me parece que el v2 es un poco más corto que el v1. Estamos hablando ahí del cambio del módulo, pero sobre todo se nota que el vector v2 apunta distinto que el vector v1. Y estamos hablando del cambio de orientación. La aceleración va a describir el cambio de velocidad del vector velocidad instantánea, tanto en módulo como en orientación. ¿Cómo son las cuentas? Bueno, un tiempo t1, un tiempo t1 más delta t, calculamos la velocidad al tiempo t1 más delta t, al final del intervalo que nos interesa, la velocidad al tiempo t1, al principio del intervalo que nos interesa, siempre hablo de velocidad instantánea, y hacemos la resta. El cambio de velocidad es la resta de velocidades al final del intervalo menos al principio del intervalo. Y con esa resta hecha, con ese cambio de velocidad, definimos la aceleración media en todo el intervalo como el cociente cambio de velocidad sobre cambio de tiempo. Cambio de velocidad sobre tiempo transcurrido. La división significa, más precisamente, el producto del cambio de velocidad por 1 sobre el tiempo transcurrido. Y como esto es un escalar, la aceleración media va a apuntar igual que el cambio de velocidad. ¿Cómo se visualiza? Volvemos a GeoGebra para hacer este dibujito. Lo cuento acá. Al tiempo t1 una velocidad, al tiempo t2 otra velocidad. Y si queremos ver la resta de velocidades, no nos conviene mirar acá. Necesitamos hacer una copia de las velocidades b de t1, b de t2, o t1 más la t, con un origen común, porque para restar vectores los tenemos que poner con un origen común y entonces vemos la diferencia como el segmento que une los extremos. Vamos con GeoGebra. Acá teníamos dos tiempos, dos posiciones de la partícula, dos velocidades instantáneas. Esas mismas velocidades, que les vuelvo a comentar, están calculadas como derivada de la función de la función posición respecto del tiempo y evaluadas en un tiempo t1 y en otro tiempo t2, que es t1 más delta t, como derivadas, como velocidades instantáneas, las voy a copiar con un origen que tengo preparado aquí al costadito, v1 y v2. Se ve que son exactamente los mismos vectores trasladados. Quizá me parece más vistoso si cambiamos v2, vemos que la copia está al día, siempre la misma, siempre v2. Fíjense por ejemplo acá, que el dibujo original no les permite ver el cambio de velocidad. Uno pensaría en una recta, un segmento que va en esta dirección, y el cambio de velocidad es mucho más inclinado hacia abajo. Si no ponemos los dos vectores con el mismo origen, como hacemos acá, no nos sirve para ver el cambio de velocidad. ¿Ok? Entonces, en el dibujo auxiliar, el cambio de velocidad, v2 menos v1, es el vector resta, como sabemos rectar gráficamente vectores. Bien. Y la aceleración media es este vector dividido por el tiempo transcurrido, o este vector por 1 sobre el tiempo transcurrido. Eso lo tengo calculado. Acá está A1. Si aparece la fórmula, no es esta. La aceleración media, perdón. Estamos con la aceleración media, es esta. Si aparece la fórmula es cambio de velocidad x sobre tiempo transcurrido, cambio de velocidad y sobre tiempo transcurrido. Luego pueden ver los detalles. Entonces, dibujemos la aceleración media y por construcción es paralela al cambio de velocidad. ¿Cuánto mide? Está en otra escala, porque si la velocidad está en metros sobre segundo, la aceleración está en metros sobre segundo al cuadrado. Entonces no son comparables. Pero seguro tienen la misma dirección y la misma orientación, porque la aceleración media es delta v multiplicado por 1 sobre delta t.
¿Qué nos dice la aceleración media? Nos dice para qué lado va a cambiar la velocidad. Si conocemos la velocidad v1 y conocemos esta flecha verde de aceleración media, de alguna manera nos avisa que la velocidad posterior va a estar caída para el lado que dice la flecha verde. Si lo hacemos para tiempos más pequeños, tenemos más detalle. Vamos a ir a la aceleración instantánea, con la idea de que la aceleración media habla de un intervalo completo de punta a punta, y en cambio la aceleración instantánea habla de algo mucho más local, que pasa en cada instante. Para eso vamos a hacer el límite para delta t yendo a 0, se imaginan, y gráficamente llevar delta t más chiquitos es llevar a que v2 se parezca a v1. Claro, si pasa poco tiempo la velocidad cambia poco, y si cambia poco la diferencia de velocidades es chiquita. Entonces cuando delta t tiende a 0, delta v desaparece prácticamente. Si ponemos con más 1 lo vemos más tiempo, pero cuando delta t tiende a 0, delta v tiende a desaparecer. Y la aceleración media no. La aceleración media nos recuerda dónde está delta v cuando delta v desaparezca. Entonces, el límite que buscamos como aceleración instantánea es el recuerdo de este delta v cuando delta v desaparece porque el tiempo tendió a 0. ¿Y cómo lo visualizamos? En la dirección en que estaba cambiando delta v antes de desaparecer. Lo hacemos con más zoom. Delta v dice en qué dirección y sentido y cuánto cambia la velocidad. Antes de desaparecer nos deja la posibilidad de registrar la dirección y sentido de delta v. Y como en general el cambio de velocidad es más o menos proporcional al cambio de tiempo, cuando hacemos el cociente nos queda algo estable. Eso es lo que significa el límite. Vamos a ver las cuentas y luego lo hacemos en GeoGebra. Entonces, este cambio de velocidad se hace componente a componente como corresponde a las restas. Aparece, a las restas de vectores, aparece bx al tiempo t1 más delta t menos bx al tiempo t1 por i. Lo mismo en el versor i, j, lo mismo en el versor k. Podemos acomodar esta aceleración media como esta resta dividido delta t en componentes. De esta manera lo hacen ustedes con cuidado y tienen que encontrar estas componentes de la aceleración media donde cada una en detalle lo que está escrito acá abajo. La resta de las componentes x o y o z de la velocidad dividido el tiempo transcurrido. Hacia el golpe de vista, la componente x de la aceleración media es la aceleración media de la función x de t. ¿Sí? Si lo comparan con lo que pasaba en una dimensión, esta forma era la aceleración media, pero ahora no la tenemos en una sola componente, sino que la tenemos repetida en una, dos y tres componentes. La aceleración instantánea va a ser el límite de esto cuando delta t tiende a 0. Y el límite va a tomarse componente a componente en estas expresiones, y cada una de estas expresiones, si tomo el límite, les tiene que sonar, si no lo repasan en la clase 5, les tiene que sonar a la derivada de la velocidad componente x respecto del tiempo. Derivada de la velocidad componente y respecto del tiempo, derivada de la velocidad componente z respecto del tiempo, en el límite. Eso es lo que escribimos acá abajo. La aceleración instantánea es el límite de la aceleración media cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Y si mantenemos el tiempo t1 fijo, el intervalo de tiempo incrementado, o sea que tiende a 0, nos da la aceleración instantánea en el instante t1, en el comienzo del intervalo que trabajamos. Gráficamente, ya les conté un poquito, pero lo vamos a ver después. Ya vengo, ya vuelvo. Entonces, esta cuenta del límite a nivel vectores define la derivada del vector velocidad respecto del tiempo, que acá abajo está escrita como b', o también se puede escribir con la notación dv sobre dt. Y hecha componente a componente aparece en esta expresión. Nos da la derivada de la componente que es la velocidad respecto del tiempo por el versor i, más la derivada de la componente y de la velocidad respecto del tiempo por el versor j, más la derivada de la componente z de la velocidad respecto del tiempo por el versor k. Y ya lo escribí en lugar de t1 en un tiempo genérico, lo aviso acá abajo, porque esto que hicimos en un tiempo t1 se puede hacer en cada instante que uno quiera. Entonces ahí se usa también esta otra notación,
derivada de x, derivada, que se lee igual que la otra, y registrando la historia de toda la clase, la componente x de la aceleración es la derivada de bx respecto de t, de la componente x de la velocidad respecto de t, que a su vez era la derivada de la función x respecto de t. O sea, la aceleración es la derivada primera de la velocidad y es la derivada segunda de la posición respecto del tiempo dos veces, en el eje x, en el eje y y en el eje z. Lo que les decía de visualizar el límite del cociente de velocidades debido a tiempo es que esta flecha verde tiende a estabilizarse cuando delta v tiende a 0, se va quedando quietita ahí, o casi quietita. En el límite en que tenemos los últimos delta tiempo, cuando ya tienden a 0, delta v desaparece y la aceleración queda quietita. Eso es lo que uno calcula con la derivada. Entonces, a GeoGebra le hemos pedido que calcule la derivada con las reglas de derivación, y es, lo quería mostrar ahí, es esta flecha verde oscura. La flecha verde oscura es el límite de la verde clarita cuando el intervalo de tiempo tiende a 0. Y ahí ayuda visualmente a ver que en el límite se está estacionando sobre ese valor. ¿Ok? La aceleración instantánea, con A mayúscula acá, es el límite de la aceleración media cuando el incremento de tiempo tiende a 0. Así como lo hemos calculado en este dibujo al costadito auxiliar, nos interesa volver a dibujarla sobre la partícula y sobre la trayectoria. Lo que vamos a hacer es dibujarla sobre la partícula, no en el extremo de la velocidad. Vamos a ver más adelante por qué, pero conviene dibujarla encima de la partícula. Y este patrón nos da en azul la posición, en rojo la velocidad y en verde la aceleración, que es todo lo que necesitamos para hacer cinemática. Si movemos el tiempo donde lo calculamos, vamos a ver este patrón. La flecha azul, posición, recorre la trayectoria. La flecha roja, podemos sacar esos del costado que nos interrumpen. Ese y este. Ok. Entonces, al transcurrir el tiempo, el punto se mueve, la flecha azul va marcando la posición, la flecha roja la velocidad, que es siempre tangente a la curva. Apunta igual que la curva, o apunta si quieren de refilón con la curva, porque la curva es algo curvo, no se puede definirle la dirección, es un problema que van a ver en análisis, pero la dirección de la velocidad nos va dando la dirección del movimiento en cada instante, que es para dónde está caminando la curva. Y en cambio la dirección de la aceleración, bueno, es un vector y hay que entenderlo, cuánto vale en módulo y para dónde apunta. Y aparte de hacer cuentas en ciertos problemas, vamos a dedicar toda la próxima clase 7 a la interpretación de la aceleración. Muy bien, seguimos en un rato.